Hola, bienvenida a cada uno de ustedes esta mañana en el nombre del Señor. Y le voy a pedir que esta mañana se ponga de pie conmigo esta mañana aquí delante del Señor una vez más. Vamos a orar a Dios y darle gracias por su presencia. Señor, aquí delante de tu presencia, Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que tú has elevado sobre tu nombre. Te pedimos esta mañana que tú nos suministres a lo más profundo de nuestro corazón. Padre, gracias por Jesús, gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Y en este momento pido, Señor, que la palabra tuya traiga un cambio, una transformación a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma. Y tú seas glorificado en ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Puede sentarse. Bienvenidos ustedes que están con nosotros esta mañana también. Vamos a pedirle, si trajo su Biblia, que abra conmigo al libro de Colosenses, al capítulo 3, hoy terminamos nuestra serie Viviendo la Vida Celestial en medio de un mundo caído, gloria a Dios. Sabe que una de las mayores revelaciones que Dios me ha mostrado a mí en su palabra a través de los años que he servido al Señor, es la realidad del nuevo pacto. Todos digan nuevo pacto. Entre ellas, esas revelaciones son grandes y muchas, pero las más grandes son que Dios nos ha hecho nuevas personas en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén? Aquellos que conocemos a Cristo y que somos conocidos por Él, dice la Biblia que si uno está en Cristo es una nueva criatura. Y Dios, como he orado hace unos momentitos, ha cumplido la obra extensa de la salvación completamente, la ha hecho toda por nosotros, por ti y por mí. También tenemos en el nuevo pacto la revelación del hombre viejo en Adán y del hombre nuevo que ahora somos y debemos caminar como yo en Cristo Jesús. El hombre viejo y el hombre nuevo en Cristo Jesús. Aquí en Colosenses capítulo 3, como hemos estado estudiando en la palabra de Dios, Pablo, después de poner el fundamento, como he dicho, de la vida cristiana, es Cristo, ¿verdad? No es la religión, no son la tradición humana, no es ninguna de esas cosas, sino Cristo Jesús, el fundamento de la vida cristiana. En el capítulo 3 escribe, ya leímos esas palabras, pero queremos repasarlas. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si la obra salvadora de Cristo ha llegado a tu vida, y tú te has identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí vemos, ¿verdad?, que hemos muerto con Cristo, ¿verdad? El verso 3 nos dice esto. Hemos resucitado con Cristo. El verso 1 nos dice, estamos escondidos en Cristo o con Cristo. El verso 3 nos dice, y también un día vamos a compartir de la gloria completa y eterna de Jesús. Versículo 4. Así que tenemos muerte, resurrección, ¿verdad? Tenemos protección donde estamos escondidos en Dios. Y un día vamos a entrar a la gloria plena y completa de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos dice a través de esta carta que en virtud de nuestra identificación con Cristo y a través de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo, porque estas son verdades, son las realidades, nosotros hemos sido separados de la vida vieja del mundo. Ahora debemos vivir y disfrutar de una vida nueva, la vida celestial, la vida como se vive en el cielo. Y Pablo nos dice que si hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? Los vestimentos mortuarios de la muerte deben cambiarse por vestiduras de gracia. O sea que debemos de despojarnos de la ropa vieja y ahora nos vamos a revestir o ser revestidos de una ropa nueva. ¿Sabe? Y esto da una
un vistazo, si podemos decir así, a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo salió de la tumba, ¿qué dejó en la tumba? Dejó todos los vestimentos de los muertos atrás, ¿verdad? Los dejó. Por cuando entraron los discípulos vieron que solamente estaban ahí, ¿verdad? Los vestimentos de Jesús, cuando lo habían, ¿verdad? Vestido para la muerte. Él dejó esos vestimentos, ¿verdad? De la muerte y salió victorioso de la tumba. Nosotros, Pablo nos dice, debemos hacer lo mismo. Debemos de despojarnos de aquello que es de muerte, de la vida antigua, para vivir la vida nueva, la vida celestial. Ahora aquí en capítulo 3 de Colosenses, Pablo empieza a hablarnos de este revestimiento, de este despojamiento, si podemos decir así, del hombre viejo y el revestimiento del hombre nuevo. En el versículo 8 empieza diciendo, pero ahora que nosotros vivimos esta vida nueva, que estábamos muertos, pero hemos resucitado con Cristo, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. La palabra dejad ahí quiere decir poner a un lado. Pon a un lado, hazlas para un lado estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, dice en el verso 8. Y el verso 9 dice, la mentira, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que no solamente ponemos a un lado los hechos del hombre viejo, sino que también despojamos al hombre viejo, despojamos aquellos vestimientos que nos identifican con la vida pasada, con Adán. Y nos dice en el versículo 8 que debemos poner a un lado todo lo que es la vida del pecado, la vida que vivimos antes de venir a Cristo. La ira, el enojo, la malicia, todas esas cosas debemos deshacernos de ellas. La deshonestidad, la mentira. Fíjese, Pablo tiene que escribir a los creyentes que no mientan. Quiere decir que a veces podemos hacerlo. Tenemos todavía, nada más porque somos gente salva, no quiere decir que no podemos ser tentados a hacer lo que la vida antigua, ¿verdad? Estábamos habituados a ella. Pero Pablo dice aquí, es tiempo de dejar de despojarnos de las cosas viejas. Y sigue diciendo en el verso 10, y revestido del nuevo. Note, en el verso 9, dice despojado del viejo hombre. Y en el verso 10, y revestido del nuevo. Hemos dejado atrás los vestimentos, ¿verdad? Mortuorios, y hemos ahora venido a una vida nueva donde tenemos ahora vestimentos de gracia. Y nos dice, vístete del hombre nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces aquí Pablo nos dice que hemos nosotros recibido a este nuevo hombre. ¿Y cuándo recibimos este nuevo hombre? Cuando Cristo nos salvó, cuando venimos a Él. Él vino a nuestra vida y realmente el hombre nuevo que quiere formarnos como debemos ser es Cristo. Él es el hombre nuevo en nosotros. Él es la imagen a la cual nosotros hemos sido llamados a ser, ¿verdad? Nosotros conformados. Y dice, vístete del hombre nuevo. Y este hombre nuevo, dice, está conformado a la imagen de aquel que lo crió y se va renovando. Todos digan renovando. O sea que nos vamos renovando cada día. Y este es un participio presente en el griego, que es decir que sigue renovándote. No es algo que ya sucedió, sino es algo que sigue sucediendo. Se está renovando continuamente hasta el conocimiento pleno, ¿verdad?, del Señor y de lo que Él nos ha llamado a hacer. Y luego dice en el verso 10, donde no hay ni griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Es todo. Cristo es el todo en todos, o sea, en todos aquellos, obviamente, que han resucitado con Cristo. Cristo es todo. Y una vez más, Pablo regresa a ese tema que cubrió en el capítulo 1 y 2, donde habla de que Cristo es la preeminencia
del plan de Dios. Él es el preeminente entre la creación de Dios, porque Él es el creador. Entonces nos dice Pablo aquí que nosotros debemos de reconocer este hombre nuevo que no se identifica ya ni con judío ni con gentil, ni con circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre. O sea que ya no es el nivel o la sociedad o la raza que tenemos, sino que es Cristo que hace la diferencia en nosotros. Aleluya. Cristo es todo en todos. Y el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿verdad? De entrañable misericordia. Ahora, ¿qué dice? Vístete ahora. Ahora ya hemos salido de la muerte. Ya hemos dejado atrás los vestimentos de la muerte. Ahora tenemos un vestuario de gracia. Vístete con ello. Ese vestimento de gracia se manifiesta en estas palabras. Note, como escogidos de Dios. Tú y yo somos ¿qué? Escogidos de Dios. ¿Qué más somos? Santos. La palabra santo quiere decir apartados. Somos apartados de Dios, del mundo. Nos apartó para Él, aleluya. ¿Qué más? Dice, somos también amados. ¿Sabías que Dios te ama a ti? Dios te ama con un amor eterno, con un amor, ¿verdad?, de Padre. Somos amados por Él. Y luego el verso 13, más adelante nos dice que también somos perdonados. Y que debemos de perdonar así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Así que somos escogidos, somos apartados, somos amados y somos perdonados. Y esas son las bendiciones de la gracia de Dios en la vida del creyente. Y Pablo dice, ahora vístete, sabiendo que esto ha hecho Dios por ti, vístete ahora de entrañable misericordia. Verso 12. Ahora esta palabra es interesante, entrañable misericordia. ¿Qué quiere decir entrañable? Bueno, viene de la palabra entrañas, ¿verdad? Y dice aquí esta palabra realmente es una palabra, se usa metafóricamente y expresa empatía, expresa misericordia, expresa compasión. Pero la palabra que se usa es una palabra interesante porque es una palabra que literalmente se refiere a las entrañas, a las partes internas de una persona o un animal. O sea, está hablando de los órganos internos. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Habla de los riñones, ¿verdad? Habla del estómago. Cuando la Biblia dice que de su interior, ¿verdad? Correrán ríos de agua viva. Está hablando de la parte interna del órgano interno del hombre, ¿verdad? Del estómago, si podemos decir así. Entonces, aquí Pablo usa esa palabra que se usa para identificar las partes internas de una persona, como digo, o un animal, y lo iguala a algo que tiene que venir de lo más profundo, de adentro del corazón, ¿verdad?, de la persona. Y es una misericordia entrañable. Vístete de misericordia. ¿Eres tú misericordioso? Esta es una área donde yo tengo que realmente orar a Dios continuamente, decir, Señor, ayúdame en esta área para ser una persona realmente misericordiosa. ¿Por qué? Porque tú has sido misericordioso conmigo. Y Pablo dice, este es uno de los vestimentos de la gracia que Dios nos ha dado, la misericordia. ¿Qué más? Dice, vístete también de benignidad. Esta palabra se identifica o quiere más bien decir algo que demuestra la bondad. No solamente benigno, sino algo que muestra que eres bueno. Y luego vístete de humildad. Es una actitud que se contrasta con el orgullo y con la arrogancia. Sed humilde. Vístete de mansedumbre, de gentileza, ¿verdad? Cristo dijo, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo nos está diciendo aquí que estos son los vestimentos de aquellos que son escogidos, de aquellos que son santos, de aquellos que son amados, que han sido perdonados. ¿Qué más dice el verso 12? Vístete de paciencia, o sea, una persona sufrida, ¿verdad? Una persona que aguanta más que solamente, ¿verdad?, algo que nos incomoda y ya estamos listos para estallar. No, sé paciente, sé sufrido.
Verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Note la palabra soportándonos unos a otros. ¿Qué está diciendo? Que hay tiempos cuando tenemos que soportarnos. Porque no siempre caminamos, ¿verdad?, vestidos con los vestimentos de la gracia. A veces dejamos que el hombre viejo tome un poquito de ascendencia en nuestro corazón, en nuestra vida. No debemos, pero a veces lo hacemos. Y tenemos que no descartar a nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que amarlos. Y tenemos que soportarlos. Pero no solamente tenemos que soportarlos a ellos. Ellos a veces tienen que soportarnos también a nosotros. Aleluya. Soportándose los unos a los otros, dice Pablo. ¿Y qué? Perdonándose unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué tremendo consejo tenemos aquí de la palabra de Dios. Porque todos a veces, ¿verdad?, fallamos. A veces necesitamos que alguien nos perdone porque hemos actuado mal. Y si tenemos algo en contra de alguien, ¿qué es la solución bíblica? No es que continuemos así. A veces me asombro cuántos creyentes van por años con cosas en sus corazones en contra de otros. Y hermanos, eso solamente nos perjudica a nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual. Pablo dice, de la manera, si tú tienes una queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú hazlo con ellos. Aleluya. Yo no sé si tú en esta mañana tienes algo que necesitas dejar ir. Algo que necesitas, ¿verdad?, pedir perdón o quizá perdonar en otros. Este es el tiempo, esta es la oportunidad. Reconocer la verdad de Dios y vestirte de ella. Es como ponerte un vestido, un saco, una camisa. Es como cubrirte, ¿verdad? ¿Con qué? Con la gracia que Dios te ha dado. Perdónalos. Y quizá dice, pastor, pero me hicieron algo tan tremendo que no creo que lo puedo perdonar. Bueno, Cristo te perdonó a ti todo lo que has hecho. Todo lo que toda la deuda que tú tenías con Él. Él te perdonó la deuda que no podías tú pagar. Por eso Él tuvo que venir y pagarla por ti. Dice, así tú también, como Cristo te perdonó, así también tú debes hacerlo con los demás. Aleluya. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Vístete, ¿de qué? De amor. Es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto. Es aquella, ¿cómo decimos? Pegamento. Aquella pegadura que une. Aquello que, ¿verdad?, trae y junta todas las cosas. Es el amor. El amor, ¿verdad?, puede pasar sobre muchas cosas porque reconoce que uno ha sido amado. Y acuérdense que nos dijo en los versículos anteriores, amados, vestidos como escogidos de Dios, amados, hemos sido amados por el Señor. Y ahora ese amor tenemos nosotros que ponerlo sobre nuestra vida. Y sobre todo dice, vístete de amor, el vínculo perfecto. Trae la perfección, ¿verdad? Cuando nosotros nos estamos madurando, el amor, o más bien se puede decir, la madurez no viene sin el amor. Una persona madura es una persona que está creciendo en el amor de Dios. Y si no estamos creciendo en el amor de Dios, si no, el amor de Dios no está, ¿verdad?, creciente en nuestra vida, es porque no estamos madurando. No importa cuánto creamos, cuántos años tengamos en el Evangelio. Y de hecho el Señor nos dijo, esta es la evidencia que otros les dará a otros que ustedes me conocen. Por esto conocerán todos, dijo Cristo, que son mis discípulos, si tenéis que amor los unos por los otros. Y quizá esta mañana tú necesites pedir perdón al Señor porque has dejado quizá de amar a aquellos a quienes debes de amar. Y pedirle al Señor que Él te perdone y que así como Cristo te amó, como hemos dicho, tú puedas amar a otros. Eso te va a ayudar a madurar, el vínculo perfecto. Y sigue diciendo, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo, verso 16, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. No solamente el amor de Dios, sino dejar que la paz de Dios gobierne. ¿Cómo? A través de la verdad, la palabra de Dios more, dice, en abundancia en vosotros. Ahora, todas estas cosas corren juntas, si puedo decir así. La paz, el amor, la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice, y sobre todo lo que hacéis, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, todo lo que te envuelvas, en lo que te envuelvas, dice, sea hecho de todo corazón. Hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si no puedes hacer algo en el nombre del Señor, es quizá algo que no debes hacer. Si es algo que hay duda que si el Señor va a glorificar al Señor, mejor no hacerlo. Y en todo esto debemos ser gente agradecida. Diga agradecidos, dando gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios lo ha hecho por gracia. No nos merecemos nada, nada nos debe Dios, pero Él lo ha hecho por amor y nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Sabe que un pueblo que no es agradecido es un pueblo que carece de muchas cosas que Dios quisiera darle, pero por su falta de agradecimiento no entra a recibirlo, no entra a experimentarlo? Así que esta mañana tú y yo tenemos mucho por qué agradecer al Señor. Puedes decir amén. Y ahí donde estás, yo quiero que tomes un momentito, inclines tu rostro conmigo. Si nos estás viendo en línea, también ahí donde tú estás. Ahí donde tú estás, deja que el Espíritu Santo te recuerde de todo lo que Dios ha hecho por ti. En este momento, dale gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Tomamos este momento aquí en esta palabra, este sermón, para agradecerte, Padre, y decirte gracias por todo lo que has hecho. Dígale, por mí. Todo lo que has hecho por mi familia. Y todo lo que estás haciendo, que aún quizá yo ni entiendo, pero tú sabes, porque tú sabes lo que haces desde el principio hasta el fin. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Romanos capítulo 8, guarde su lugar ahí en Colosenses, pero Romanos capítulo 8. Ahora, toda esta vida celestial de gracia que Dios quiere que vivamos, ¿cómo la vivimos? En Romanos 8, verso 8 al 10, Pablo nos dice algo interesante que quiero que veamos primero, antes de seguir adelante. En Romanos 8, verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven según la carne, otra vez está hablando acerca de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, aquellos que están perdidos, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Quiero que notemos dos cosas aquí. Primero, el versículo 9 dice, si el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. Si el Espíritu que mora de Dios mora en vosotros. Y luego el siguiente versículo, verso 10, Pablo dice, si Cristo está en vosotros. O sea que para Pablo, Cristo y el Espíritu Santo no son la misma persona, porque son personas en la Trinidad, ¿verdad? Divididas, pero forman una unidad de naturaleza y carácter. Pero Pablo dice aquí, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, Cristo está en vosotros. Acuérdense que Cristo dijo, yo me voy, pero vendré otra vez.
estaré con ustedes, ¿verdad? Aquellos que me aman, mi Padre y yo vendremos y moraremos en Él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae la realidad de la divinidad de Dios en nuestro corazón. Entonces Pablo, aunque hace la distinción, él como que sin notar dice, si el Espíritu está en ustedes, ¿verdad? De Dios, ustedes pertenecen a Cristo. Y si Cristo está en vosotros, y los dos los menciona. Entonces Cristo está en mí, el Espíritu de Dios vive en mí. Vamos a Efesios capítulo 5. Ahora, la vida celestial se vive únicamente por el poder del Espíritu Santo. Es una vida de entrega, una vida rendida a Dios. Nadie puede vivir la vida celestial que no rinde su vida totalmente al Señor, que no depende de la obra del Espíritu Santo. Cristo en nosotros por medio del Espíritu de Dios. En Efesios capítulo 5, versos 17 y 18, Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Diga conmigo esa última frase. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Este es un mandamiento. Este es un mandato que Pablo nos dice aquí por medio del Espíritu Santo, que nosotros debemos de ser entendidos, debemos de ser no insensatos y no viviendo una vida en disolución, en embriaguez, borrachera, sino que es un sustituto que el mundo tiene, pero nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo y dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y digo que es un mandamiento porque así lo menciona Pablo. Es un imperativo en el griego aquí, es una orden, si podemos decir un mandamiento. Llénense del Espíritu de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, en contraste a lo que la Biblia habla de bautismo en el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12, vamos a ir ahí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se ha confundido por muchos creyentes, inclusive hasta a veces los maestros de la Biblia, los teólogos, ¿verdad? Que confunden el ser lleno del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas distintas y diferentes en la Biblia. Nunca somos ordenados o mandados a ser bautizados en el Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo, pero nunca es un mandamiento para nosotros. Sí somos mandados y tenemos mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Y digo esto porque hay un contraste. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, el apóstol Pablo dice esto. Vamos a leer el versículo 12 primero, versículo 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, Pablo está hablando aquí de la unidad del cuerpo de Cristo. Note, dice, aunque somos todos muchos, dice, el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Dice, así también es Cristo. Y luego inmediatamente empieza a hablar del Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué? O porque por un solo Espíritu, verso 13, fuimos bautizados. Ahora aquí se menciona la palabra bautismo, donde Jesús dijo, seréis bautizados por el Espíritu Santo. Entonces fuimos bautizados, pero note a qué fuimos bautizados, en un cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que todos los creyentes que forman el cuerpo de Cristo son muchos, pero es un cuerpo nada más. Y todos los miembros tienen el Espíritu de Dios. Todos los miembros hemos recibido, ¿verdad? Este bautismo porque ocurrió cuando Él nos puso en el cuerpo de Cristo.
Esto sucedió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fueron ellos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo y bautizados, porque Cristo les dijo, seréis bautizados en el Espíritu Santo, no en muchos días, ¿verdad? No en muchos días. Entonces vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, empezó la iglesia ahí en ese día y todos fueron bautizados en un cuerpo. No hay tal cosa como que algunos creyentes tienen el Espíritu Santo y otros no. Este ha sido el error, ¿verdad? Muchas veces en muchas sectas y muchas aún sectas religiosas y algunas cristianas, donde ha habido esta división. Algunos tienen el Espíritu Santo, otros no. Unos son bautizados, otros no. Pablo dice, no, somos un cuerpo. Todos somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque este Espíritu nos bautizó en el cuerpo, nos puso en el cuerpo. Así que el bautismo del Espíritu Santo es eso. Es cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús tomó, nos formó y nos puso en el cuerpo de Cristo. Note que dice, y ahora, dice, versículo ¿dónde nos quedamos? Versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos. Acuérdense, está hablando del cuerpo, versículo 12. Todos, aunque son muchos miembros, todos formamos un cuerpo y todos fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos, ¿a cuántos? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que esta es la diferencia entre este bautismo que sucedió cuando nosotros creemos y fuimos puestos en el cuerpo de Cristo y el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo. Este no fue un mandamiento. Inclusive cuando Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, no es un mandamiento. Él está, ¿verdad?, diciendo un hecho. Esto va a suceder. Pero aquí en Efesios 5:18 leemos, sed llenos del Espíritu. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ahora vamos a ser llenos? Si es un mandamiento, quiere decir que nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso leemos en la Biblia que hubo varias veces cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? En el día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados en el cuerpo, recibieron el Espíritu Santo. Y luego, en el capítulo 2, dice la Biblia que ellos también fueron llenos del Espíritu Santo otra vez y predicaron la palabra con denuedo. ¿Se acuerdan? Varias veces sucede esa frase, y fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se levantó una vez lleno del Espíritu Santo, dice, y él pudo predicar y hablar a aquellos que necesitaba decirles la verdad. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo, podemos entenderla de esta manera. Y por eso la Biblia usa esa palabra, sed llenos. Ahora, usted se puede llenar de licor, se puede embriagar, amén, y tiene un efecto. Puede usted llenarse de ira. Y cuando una persona le decimos está llena de ira, quiere decir que está bajo el control de la ira, que la ira es el que lo domina, ¿verdad? O si es una persona llena de amor, ¿qué decimos? Que es una persona que es movida por ese amor, es controlada por ese amor. Lo podemos ver en la persona. Entonces, cuando la Biblia habla de un mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, nos está indicando algo. Nos está diciendo que debemos nosotros de vivir controlados o bajo el control del Espíritu Santo. Porque alguien que está lleno de algo está bajo el control de aquello que lo llena. Entonces el Espíritu Santo nos llena. Por eso dije que la vida celestial se vive únicamente por el poder del Espíritu Santo. Y dije que es una vida de entrega, una vida rendida. Entonces, para nosotros obedecer el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, quiere decir que nosotros tenemos que rendir nuestro corazón, rendir nuestra vida al Señor y dejar que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros ya, no es que el Espíritu Santo viene de afuera otra vez, no, ya está dentro. Pero ahora nos entregamos a Él, ahora dejamos que Él sea el que controle nuestra vida. Sed lleno del Espíritu Santo, por eso es un mandamiento. Porque es algo que usted tiene que permitir, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo sea el que controle su vida. Puede decir amén. Esto manifiesta la vida
celestial, el poder del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5. Ahora, dije que la vida celestial se vive únicamente por el poder del Espíritu Santo, una vida rendida al Señor, una vida entregada al Señor. Segundo, la vida celestial se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 16, Pablo dice esto: antes bien, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? En el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? Rindiendo nuestra vida y corazón al Señor. Diciéndole: Señor, este es mi corazón, es mi vida, lo rindo delante de ti. No, como dijo Jesús, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Andad en el Espíritu quiere decir que dejo que el Espíritu Santo, verdad, me llene y me controle, sea el que dirija mi vida. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo voy a evitar, verdad, caer en esa tentación? Rindiendo mi vida y mi corazón al Espíritu que está ya dentro de mí. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? El deseo de la carne y el deseo del Espíritu. La palabra deseo no es una palabra, ya les he dicho, mala. Es una palabra que simplemente identifica deseos. Pero los deseos pueden ser carnales o los deseos pueden ser buenos, los deseos del Espíritu. Entonces Pablo nos dice aquí: el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es el contra del deseo de la carne. Entonces hay esta batalla en la vida del creyente. Porque aunque tenemos el Espíritu de Dios, todavía estamos sujetos, ¿verdad? Y podemos dejar que el hombre viejo tome la ascendencia en nuestra vida y empecemos a vivir conforme a él. No debemos, pero podemos hacerlo. Y dice: y estos se oponen entre sí, o sea, los deseos carnales, los deseos del hombre viejo, del cual ya debiéramos, ¿qué? De habernos despojado, ¿verdad? Y los deseos del Espíritu que mora en aquellos que son hijos de Dios, se oponen. La carne y el Espíritu se oponen el uno al otro. Y note que dice: para que no hagáis lo que quieres. El hombre que es nacido de nuevo, la mujer que tiene un corazón nuevo en Cristo, quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere hacer lo que agrada a Dios. Pero ¿por qué es que a veces no podemos hacer lo que queremos? Por este conflicto que hay. Por ese deseo, ¿verdad?, que todavía está presente. Pablo dice: todavía está presente este principio, lo dice en el capítulo 6 de Romanos. Dice: veo este principio que está obrando en mis miembros, ¿verdad? Entonces vemos este conflicto y yo sé que todos lo tenemos. No hay nadie de nosotros aquí que no lo tenga, todos lo tenemos. Y dice que tenemos que reconocer que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son contrarios. Y cuando nos encontramos que no queremos hacer lo que debemos hacer, ya hemos identificado el problema. El problema es ese conflicto. Y ese es el tiempo donde nosotros tenemos, reconociendo ese conflicto, que rendir nuestro corazón al Señor. Y cumplir el mandamiento de sed llenos del Espíritu. Deja que el Espíritu te controle, no tú controlas tu propia vida, porque la carne siempre va a perder en contra de aquello que es poderoso, que es el Espíritu. Y luego sigue diciendo, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? Y luego menciona en el verso 19, 20, el 19, perdón, todas las obras de la carne. Esas son las obras viejas, aquellos son los vestimientos viejos de la carne, de la vida antigua que ya deberían de haber muerto. Acuérdense que dijo: despójate de todos estos. Y menciona muchos de ellos, no vamos a hablar de todos ellos. Pero el verso 20 empieza a hablar del fruto del Espíritu. Verso 20, más el fruto del Espíritu. Acuérdense que le dije: la vida celestial se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta esta vida. El fruto del Espíritu Santo es esto: amor,
Diga amor. Ya leímos que el amor es que el vínculo perfecto. Aquel que une sobre todo tenemos que ponernos el amor. Y dice, el amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Acuérdense, ya leímos esto en Colosenses. Vístete de paciencia, vístete de benignidad, vístete de amor, de bondad, de benignidad, bondad y de fe. Verso 23, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Está hablando otra vez de dejar que el Espíritu Santo nos llene, ¿verdad? Que caminemos llenos del Espíritu Santo. Otra vez, es un mandamiento. Efesios 5:18. Sed lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta eso? Dejando que Él controle nuestra vida. Al dejar que el Espíritu Santo controle la vida del creyente, ¿qué sucede? Empieza a crecer y salir este fruto. El gozo, la paz, el amor, la mansedumbre, la templanza, todo lo que identifica el carácter de ¿quién? De Cristo. Si yo le puedo decir que el carácter de Cristo es hermoso, es por estas cualidades. Todo lo que es el fruto del Espíritu es la naturaleza de quién es el Señor. El Señor es amor, el Señor es paciente, es bueno, amén. Es bondadoso, su corazón está lleno de mansedumbre, él mismo nos dijo, ¿verdad? Es templado, es fiel. Todas estas características son lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente que se deja, ¿verdad? O se rinde a Él y deja que el Espíritu Santo lo llene o lo controle. Verso 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, y ya sabemos que el Espíritu es vida, ¿verdad? El Espíritu fue el que nos dio esta vida nueva. Dice, ahora caminemos de la manera que el Señor nos ha hecho, seres nuevos. Si habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Pon tu mira en las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. La vida celestial, la vida como se vive en el cielo. Y luego termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, verso 26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanagloria, la envidia son parte de la vida vieja. Son parte de los vestimentos que ya debemos de haber despojado. Y número 3, segunda de Pedro capítulo 1, el fruto del Espíritu Santo, hermanos, da evidencia de una vida que crece en piedad y también asegura que el llamado y la elección de un creyente sea firme. El Espíritu Santo da evidencia de una vida que crece en piedad. No hay tal cosa como alguien dice, bueno, yo me convertí al Señor hace 20 años y ya he crecido en el Señor, si no hay un avance, un crecimiento en la piedad. Si no te asemejas al Señor es porque no has crecido. Todavía sigues en la vida, ¿verdad? Quizás carnal, en desobediencia si eres cristiano. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos en la piedad. De hecho, es una de las evidencias de que realmente somos cristianos. Uno puede decir que es cristiano, puede venir a la iglesia, puede hasta leer la Biblia, puede hacer las cosas que la religión prescribe. Pero si no ha crecido en la piedad, algo anda mal. En 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a empezar el versículo 5. Miren lo que dice Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Note la expresión poniendo toda diligencia. O sea, esto no es algo que hacemos a la ligera. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser disciplinados. Y dice, y en esta diligencia tenemos que actuar, añadiendo a nuestra fe virtud. Y a la virtud añadimos conocimiento.
Y al conocimiento, verso 6, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Note que otra vez, estas son expresiones de aquello que es fruto del Espíritu Santo. Otra vez menciona paciencia, verdad. Aquí menciona piedad, dominio propio. Todas estas cosas que afectan el carácter del creyente. Y dice, agrega estas cosas, o sea, crece en ellas. Si eres una persona que no eres muy paciente, dice, entonces agrega al dominio propio paciencia. A la paciencia agrega piedad. O sea, es algo que sigue creciendo porque se va agregando una cosa con la otra. Y esto sucede a través de una vida entera. No es algo que sucede de un día para otro. Qué bueno que fuera así, pero no es. Estamos creciendo, aleluya. Y nosotros estamos yendo de una etapa en crecimiento a otra. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. O sea, no estarán inútiles, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que añade virtud, dominio propio, paciencia, piedad, afecto, amor a su vida, está conociendo al Señor más y más. Porque es el Señor, así. Esa es su naturaleza. Y dice, no estarás ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, y note esta expresión, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y por eso dije que la piedad, ¿verdad? Esta evidencia que el Espíritu Santo trae en su fruto, es la evidencia que Pedro nos dice aquí, da a conocer si verdaderamente somos elegidos y llamados. Porque el que no añade estas cosas no puede tener una firme certeza de que realmente es salvo. Pero el que la tiene, ¿cómo la tiene? Porque ve estas cosas añadirse a sus vidas. Ve cuando se rinde al Espíritu Santo, ve el crecimiento del fruto del Espíritu en su vida. Y dice Pedro, entonces, procurad, hermanos, hacer firme vuestra vocación y vuestra elección. ¿Tú estás firme en que eres llamado por Dios? ¿Tú estás firme en que eres elegido por Dios? Entonces esto se mostrará en tu manera de vivir. Es lo que Pedro está diciendo. No vas a tropezar, se te abrirá la puerta al reino de Dios, dice, y nunca caerás jamás si estás llamado y elegido y creciendo en estas cosas. Ahora, vamos a regresar a Colosenses 3. Voy a terminar en un momentito, ya se me acabó el tiempo. Colosenses 3. Ahora, la vida celestial no es una vida determinada nada más para nosotros. La vida celestial está destinada a derramarse cuando estamos creciendo en esta vida que les acabo de explicar aquí por la Biblia. Está destinada a derramarse esa vida en nuestras relaciones, en obediencia al Señor. Y esto realmente el sabor de la vida celestial, que esta vida empieza a afectar nuestras relaciones, no solamente con Dios, ¿verdad? Que estamos rendidos a Él, que estamos, ¿verdad? Exhibiendo fruto del Espíritu de Dios, sino en nuestras relaciones con los demás. Note que Pablo sigue diciendo ahí en Colosenses 3:18, acaba de terminar hablando de soportándonos los unos a los otros, de vestirnos de amor. En el verso 18 dice, casadas, ahora empieza a hablar de las relaciones familiares. Casadas, o sea, las mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor.
dice a las mujeres casadas, si tú has resucitado con Cristo, si estas cosas están creciendo en ti, si eres firme en tu elección por Dios y tu llamado, y eres una persona escogida, santa, amada y perdonada, dice ahora esto debe de desbordarse en tu relación con tu esposo. ¿Y qué dice? Casadas, sujetaos a vuestros maridos. La sujeción de la mujer a su marido es ordenada por Dios. ¿Puedes decir amén? Las hermanas también pueden decir amén. Sí. Pero déjeme decirle por qué. Porque en la sujeción divina hay protección. La sujeción trae protección. Cuando la mujer se sujeta a su esposo, el esposo toma su lugar como cabeza del hogar. Él sirve de protección a su esposa. Espiritual, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Ella puede venir a hacer todo lo que Dios ha preparado para ella como mujer santa de Dios bajo su misión. Acuérdense que Jesús, y a veces la mujer piensa, bueno, pero ¿por qué la mujer se tiene que sujetar? Bueno, primeramente porque así lo ordenó Dios. Y segundo, porque no puede haber dos cabezas. Lo que tiene dos cabezas es un monstruo. Hay una cabeza solamente. Amén. Y Dios le dio esa tarea al varón, al hombre. Pero la mujer es igual en valor, es igual en estado como el hombre. No es que la mujer es menos porque se sujeta. Y déjeme decirle por qué. Porque Cristo y el Padre son igual. Y Cristo se sometió a su Padre. Y caminó en esa sujeción, en esa sumisión, por amor a su Padre. Nunca se sintió menos que el Padre. Porque era, dice la Biblia en Filipenses 2, aunque era Dios, Él se humilló a sí mismo, se sujetó para ser siervo del Padre Celestial. Y Él vivió su vida en sumisión. Y Cristo es el ejemplo de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú como mujer te sientes como que en verdad eres menos porque te tienes que sujetar, acuérdate de Cristo. Él no era menos. Él era tan valioso como el Padre. Pero Él por amor se sujetó. Entonces la sujeción de la mujer a su esposo es por amor. Es por amor. De nada sirve que una mujer se someta, ¿verdad? No, reconociendo, ese es el lugar que Dios me ha dado. Y es el lugar de protección. No porque soy menos, no porque sé menos, no porque sea menos importante, sino porque así Dios lo ha ordenado. Entonces, cuando la mujer se sujeta al Señor, está agradando al Señor. Y dice esto conviene en el Señor. Verso 19. Ahora habla a los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces nos da a nosotros como maridos ahora la responsabilidad de no, de verdad, agraviar a nuestras mujeres, no a ser ásperos con ellas para que haya una reacción que no sea agradable al Señor. Entonces tenemos esa responsabilidad nosotros. Y luego habla a los hijos. Los hijos que son creyentes, dice también, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si somos hijos de Dios, queremos agradar al Señor, tenemos que ver qué es lo que le agrada al Señor. Porque si le voy a agradar, yo quiero hacer lo que le agrada a Él. Y si soy hijo, ¿qué debo hacer? Obedecer a mis padres. En todo. Padres, ahora habla a ellos, no exasperéis a vuestros hijos. Ahora no les des a tus hijos una razón por la cual ellos, ¿verdad?, no se sujeten. A veces el comportamiento, la manera, la actitud que tenemos como padres con nuestros hijos tiene mucho que ver con la respuesta que ellos tienen. Y tiene que ser algo que hacemos en amor, firmemente sí, pero en amor. No exasperándolos, dice, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Eso es algo que tenemos nosotros que ver con mucha responsabilidad. Y luego habla a los siervos, también cristianos, siervos. Obedeced a todo, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, no cuando nos están viendo nada más, como los que quieren agradar a quién, a los hombres. No, el agrado es para Dios, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Note que aquí habla de dos actitudes. En el verso 20, agradar al Señor. Esto agrada al Señor. Y aquí en el verso 22, esto es lo que hacemos. ¿Para qué? Para temer al Señor, para honrar al Señor, para reverenciar a Dios. Verso 23, y todo lo que hagas, hazlo de corazón. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. No para los hombres. ¿Por qué? Porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirves tú? ¿Al Señor? Entonces Dios te ha capacitado para vivir una vida que le agrada a Él, dando fruto, el fruto del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios, viviendo esta vida, ¿verdad? Que todos nosotros podemos lograr. No hay nadie que digamos, no podemos vivir, tenemos que vivir aquí, ver decaídos, deprimidos. No, tenemos la oportunidad de vivir la vida celestial, la vida como se vive en el cielo, porque tenemos el poder, tenemos el fruto, ¿verdad?, del Espíritu Santo para vivir esta vida. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, el Señor nos dirá, bien hecho, fiel siervo. En obediencia viviendo esta vida, ¿para qué? Para glorificar a Cristo delante de un mundo incrédulo. Por eso podemos vivir esa vida aquí, hermanos, y debemos de vivirla. ¿Sabe que somos destinados no solo a sobrevivir esta vida, sino que somos destinados a prosperar en nuestras vidas, a florecer aquí, en este mundo caído, en este mundo de pecado, mientras esperamos la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador? Puede decir amén. Así que como personas que hemos resucitado de esta muerte espiritual, busquemos las cosas de arriba, nos dice Pablo. Hagamos que las cosas celestiales, que las cosas del reino de Dios sean el centro de nuestra vida aquí en la tierra, sean por la cual nosotros vivimos para la gloria del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos has dado. Tú nos has preparado para el cielo. Tú nos has preparado, dijiste que un día vendrías una vez más por nosotros. Y has preparado para nosotros, Señor, en la eternidad una vida donde no habrá pecado, donde no habrá maldad, enfermedad, muerte. Y aquí sobre esta vida, esta tierra, tú nos has llenado de tu espíritu. Tú nos has fortalecido con gracia. Nos has levantado de los muertos espiritualmente y nos has dado un vestimento nuevo de gracia, que ahora nos tenemos que vestir de ella. Padre, ayúdanos para en nuestra vida despojarnos de todo aquello, Señor, que es pecado, de todo aquello que no se asemeja a ti, para que así, Señor, nosotros podamos reflejar la vida como se vive delante de tu presencia en el cielo. Gracias te doy, Padre, que esta vida es posible por el poder de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por cada creyente que está aquí esta mañana y aquellos que nos escuchan. Pero, Padre, que ellos puedan depender siempre de tu poder, puedan rendir su vida siempre a ti y caminar bajo el control de tu Espíritu. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos actuar de tal manera que el amor lo pueden ver aquellos, Señor, que no te conocen. Te pido, Padre, por aquellos que están viendo esta mañana o que están aquí y que no te conocen, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos. Que ellos puedan, Señor, reconocerte esta mañana como Señor y Salvador. Tú diste tu vida por ellos para que ellos pudieran, Señor, conocerte. Y ahora, Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y decimos, Señor, llénanos. Dígale esta mañana, lléname, Señor, de tu Espíritu. En esta mañana, Señor, que tu Espíritu controle mi vida. Te doy, Señor, ese primer lugar en mi corazón. Y si algo, Señor, tengo que rectificar y cambiar esta mañana, lo haré por amor a tu nombre. Te doy gracias, Señor, por el testimonio que el Espíritu Santo da en mi corazón, firme de que soy elegido y soy llamado por ti. Y te doy gracias, Señor, que puedo vivir esta vida delante de ti, en agradecimiento por lo que tú has hecho. Ahí donde está, dele gracias al Señor.
Gracias porque me has salvado, Señor. Me has llenado de tu Espíritu. Ahora, Señor, permite que pueda caminar de tal manera que te agrade en todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice,